Hablar de Dios es difícil. Nosotros como pastores y aún como líderes o cualquier creyente que sabe que ha tenido la experiencia personal con el Señor Jesús, compartir de Dios es complicado, es difícil porque Él es Dios. O sea, es un Dios inmenso, eterno, incomparable, que para nosotros es difícil, y no solamente para nosotros, sino nosotros que estudiamos la Biblia y tenemos un acercamiento con Él, y tenemos años tal vez estudiando la Biblia, nos sigue costando trabajo, pues el ser humano en general, pues le cuesta trabajo, al ser humano le cuesta mucho trabajo entender a Dios. ¿Y por qué? Porque pues está limitado, sus limitaciones a entender a Dios y su pequeño conocimiento que tiene ahora, que en el avance que ha habido, lo llevan muchas veces a negarlo para no meterse en conflictos, decir, bueno, pues no entiendo a Dios, mejor lo niego y me hago un ateo y digo que Dios no existe. Otros dicen, bueno, pues sí creo, pero pues es difícil buscarlo, mejor solamente cuando tenga necesidad, pues ahí me encomiendo a Él y ya. Otros les es difícil, y esto incluye a los cristianos, en ese complejo entendimiento de Dios, no llevamos una fuerte comunión con Él. Nos es difícil acercarnos, y un gran ejemplo lo tenemos con el pueblo de Israel. Cuando Dios le habló, les fue difícil, y mejor le dijeron, Moisés, mejor habla tú con Dios porque a nosotros es difícil, vamos a morir. Y muchas veces como creyentes a nosotros se nos hace difícil acercarnos, y oro, y dónde está Dios, y si leo la Biblia, pues no la entiendo, son tantas cosas, y si estudio teología, pues menos, no la comprendo. Y entonces nos es difícil entrar a una relación y comunión con Él. El hombre enfrascado en un universo infinito, ¿verdad?, que hay con todos los aparatos que tiene ahora, el ser humano no ha podido alcanzar el fin del universo, y pues la conclusión que sacan es, pues el universo sigue creciendo, está muy grande, ahí seguiremos, a ver si después hay aparatos que nos lleven hasta el final, pero realmente el universo es infinito, y entre este universo infinito, y entre tantas cosas existentes que no las hicimos nosotros, sino que ya estaban ahí, no entendibles, complejas, el mismo cuerpo humano ahorita con todo esto que está pasando de la pandemia, es complejo entender cómo un pequeño virus que ni se puede ver a la vista humana está teniendo a esta complejidad en el mundo. En eso, como ser humano, si es finito, le cuesta entender la omnipotencia de Dios y su grandeza. ¿Y qué nos dice la Escritura? Nuestra vista, la vista física que nosotros tenemos, no nos alcanza para ver a Dios. No lo podemos ver. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:12? No lo busquen, te lo voy a leer. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, no tenemos la capacidad visual para poder ver a Dios. No tenemos la capacidad visual para ver el mundo, lo estamos viendo ahora solamente a través de fotografías y videos que el ser humano ha podido tomar cuando sale de la atmósfera. No tiene el ser humano, te decía, la capacidad de ver todo el universo, pues menos tenemos la capacidad de ver a Dios. Nuestro conocimiento no lo puede alcanzar a entender. Si yo quiero entender a Dios con mis razonamientos, mi lógica, mi entendimiento, mi ciencia, no puedo entenderlo.
No tengo la capacidad de entender la grandeza de Dios. Cuando el ser humano se pone a decir, bueno, ¿cómo Dios hizo el universo? Si es tan grande, si hay tantos planetas y galaxias, y empieza uno a ver toda esa inmensidad del universo, dice, pues mejor digo que Dios no existe y que se hizo solito. Porque nuestro entendimiento no alcanza a entender, bueno, ¿cómo Dios hizo el universo? Si apenas podemos hacer una casa, podemos hacer un edificio, podemos hacer lo que hay en el mundo, pues eso no es nada comparado a todo el universo. Entonces, ¿cómo es que Dios hizo el universo? No lo alcanzamos a entender. Isaías 55, verso 8 dice, si te pido que lo busques, Isaías 55, 8. Aquí Dios dice algo al ser humano. Dice, mira, tranquilo, y te voy a decir algo importante. Dice Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, que eso es una palabra, o sea, ¿qué tan alto es? Pues infinito. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si yo quiero entender a Dios en su infinidad, yo siendo finito, pues hago reprobado. Entonces, mi capacidad intelectual no me alcanza, no es suficiente con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la física, la química, todo lo que el ser humano ha desarrollado, y la filosofía, todo lo que quieras. El ser humano no tiene la capacidad para entender quién es Dios, qué hizo, lo que quiere, y todo lo que Él hace como Dios. Tercero, nuestra capacidad finita, porque somos finitos, y quiero definirte la palabra finito. Finito dice que tiene fin o límite en el espacio o en el tiempo, y por tanto puede ser numerado o medido. Nosotros en ser finitos estamos acostumbrados a medir, a alcanzar un fin, una meta, a medir una distancia, decir esto alcanza aquí. Por eso cuando el ser humano quiere medir el universo, pues no puede. Ya ahí pone sus medidas, ¿verdad? De años luz que ahí inventó él, y que de tal a tal distancia y cuántos años aquí. Y hizo sus medidas inventadas ahí para medir la infinidad del universo, pero pues no puede. No alcanza a medir completamente lo que es el universo. Entonces, porque el universo es infinito, nosotros sí somos finitos, acostumbrados a esas medidas. Entonces nuestra capacidad finita de entendimiento no puede entender lo infinito de su grandeza. O sea, ¿qué quiere decir? Que la sabiduría de Dios no tiene medida. Aquí el ser humano mide la capacidad intelectual de una manera, a través de exámenes, quiere medir cuánto sabe cada quien, quién es más inteligente que el otro. Dios no tiene una medida en su sabiduría. Dios no tiene una medida en su misericordia. No dice el profeta, tu misericordia desde aquí hasta el cielo, infinita. O sea, Dios no tiene medida de nada. Por eso es infinito. Entonces, yo que estoy acostumbrado a medir, pues me cuesta trabajo entender de qué tamaño es Dios. Y acuerdo cuando te quieres y te pones a pensar, bueno, ¿de qué tamaño es Dios? Pues Dios no tiene tamaño, es infinito. ¿Hasta dónde alcanza la capacidad intelectual de Dios? Pues es infinita. No la alcanzamos a comprender. Y quiero que vayamos ahora a Isaías 66:1. Y aquí nos demuestra la capacidad de Dios, o sea, un poco, nos describe, nos trata de describir esa grandeza el profeta o Dios mismo a través de esto. Dice Isaías 66, verso 1, ahí un poco más adelante donde estabas, y dice, Jehová dijo así, o sea, Dios lo dice, a ver, te voy a hablar un poquito ahí para que me entiendas en tu capacidad finita. El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. O sea, esa es mi medida. O sea, este mundo, este universo infinito, que tus aparatos no alcanzan a comprender y entender,
las galaxias, los planetas, las distancias entre uno y otro. Dice, bueno, pues ese es mi trono solamente. Y solamente para que tengas una capacidad pues, que soy infinito. Y la tierra es estrado de mis pies, o sea, la tierra es cualquier cosa. Dentro de todas mis capacidades, dentro de toda mi grandeza. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice, o sea, ¿dónde me vas a meter? ¿Dónde me vas a encasillar? ¿Dónde me vas a poner? Porque el ser humano a lo largo de su historia, una vez que fue echado fuera del Edén, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues medir a Dios. Entonces dice, bueno, entonces la fuerza de Dios es como la fuerza de un búfalo. Entonces Dios es un búfalo. Dios es tan alto como vuela un águila. Entonces Dios es un águila. Dios es tan sagaz y tan bueno, estratégico como la serpiente que de repente aparece y uno ni se da cuenta. Y entonces quiso encasillar a Dios, quiso meterlo en un lugar. Dice Dios, pues ¿dónde me metes? Si yo no quepo en tus pensamientos, no quepo en tu vida, no quepo en tu mundo, porque yo soy más grande que eso. Yo estaba hablando estos días con un joven de la iglesia, días atrás, y él me decía que un día estaba orando en la noche, y se quedó en su cama alabando a Dios, buscando, pidiéndole, y de repente se puso a pensar en la vida eterna. Dice que se quedó pasmado, cuando de repente dice, bueno, soy eterno. O sea, ¿cuánto dura la eternidad? Año tras año, tras año, siglo tras siglo, tras siglo, por siempre. El mundo tiene una capacidad histórica de registro de unos 6,000 años. Y ya pasaron. 6,000 años para nosotros sería mucho. Pero para Dios es nada. Y 6,000 años es como un día. Y un día como 1,000 años, o sea, para Dios en la eternidad es nada. Entonces, si tú tratas de entender la eternidad, pues no la comprendes. Me voy a morir, voy a vivir eternamente. Tú cuando naces, o tu hijo nace, dices, bueno, pues espero que mi hijo viva unos 100 años, o unos 120, ahí como Moisés, porque es hijo de Dios y voy a orar por él. Y esperas que tu hijo viva 120 años, pero ¿qué son 120 años? Nada. Tú mismo cuando te das cuenta que existes, dices, bueno, pues con que viva, o sea, empiezas a medir, con que viva 90. Bueno, a ver si llego a los 95, o tal vez rayo como Billy Graham a los 100. O sea, nos gusta medir, pero mide la eternidad, pues no la puedes medir porque es infinita. Nos cuesta trabajo. Por hecho, Dios, en nuestro conocimiento actual, nos revela de una manera especial su grandeza. Y Dios se revela al hombre mediante las acciones que él puede hacer, no mediante la vista, no mediante la medida, sino solamente le dice, mira, yo puedo hacer esto por ti. O sea, puedo hacer muchísimas cosas más que tú ni sabes ni entiendes lo que puedo hacer, pero por ti, como tú tienes una capacidad finita, te voy a explicar lo que yo puedo hacer por ti. Entonces la Biblia se encarga de describirnos lo que Dios puede hacer por nosotros, o sea, el poder inmenso de Dios, lo que puede hacer por nuestras vidas, para nosotros alcanzar un poquito a entender lo grandioso que es Dios. Y entonces, mediante hechos, o sea, los milagros que Él hace en nuestra vida, nosotros, y lo que Él puede hacer en nuestra vida, pues podemos entender un poco lo grandioso que es Dios. Entonces, cuando hay un milagro en tu vida, pues dices, oh, Dios es poderoso. Cuando tú lees los milagros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que dices, wow, o sea, Dios puede hacer eso. Yo cuando llego ahí al caso de
a jalón cuando Josué pide que el sol se detenga, diciendo, wow, o sea, ¿cómo pasó eso, no? O sea, el sol se detuvo. Fue un día más largo de los normales. O sea, ¿cómo sucedió? Pues no lo entiendo, pero sé que está el hecho ahí escrito de que sucedió. Y todos esos milagros que menciona el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y los milagros que hizo el Señor Jesús, son el testimonio del alcance del poder de Dios para nosotros en nuestra vida finita, en nuestro entendimiento finito. Y de todos modos Dios empieza a explicar, dice, mira, te voy a hablar un poquito, y empieza Dios a explicar al ser humano lo que yo puedo hacer. O sea, damos para que tengas una comprensión un poco más clara. Y vamos a Isaías capítulo 40, verso 12, ahora un poco más atrás de donde estabas. Y me gusta aquí cómo lo describe Isaías. Isaías tiene una gran revelación acerca de la grandeza de Dios, de eventos futuros. Él tuvo una visión muy importante donde escucha a Dios hablar y tiene revelaciones muy fuertes acerca del futuro, de lo que el Señor Jesús iba a hacer en nuestra vida. Y entonces su libro es muy profundo en cuanto a la comprensión de quién es Dios. Y ve lo que dice aquí en el capítulo 40, verso 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. O sea, imagínate, primero dice, mira, para que entiendas, y aún se queda pues, muy corto, ¿verdad? Pues, bueno, para que comprendas, yo puedo meter todo el mar en el hueco de mi mano. O sea, Dios puede hacer más que eso. Pero ¿por qué lo dice así? Pues para que diga, wow, pues de qué tamaño es Dios, ¿no? Es inmenso. Él dice, yo con su palmo, dice, con 3 dedos, dice, con su palmo, dice, junto los cielos, y con 3 dedos junto el polvo de la tierra. O sea, Dios agarra toda la tierra, la del mar, la que hay en todos los bosques, la que hay en todos los lugares desiertos, la toma con 3 de sus dedos. O sea, son expresiones que dices, pues ¿quién es Dios entonces? O sea, no estamos hablando de cualquiera. No estoy hablando de un búfalo. No estoy hablando de un águila. No estoy hablando ni siquiera de un ser humano. No estoy hablando de alguien que tenga capacidades como Sansón. O sea, esto nada tiene que ver con Sansón. Sansón no podía nada para hacer esto. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Pues entiende mi capacidad, porque soy Dios. Verso 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, ¿quién podrá venir a decirle algo a Dios? O darle un consejo para que no se equivoque. ¿Quién? O sea, ¿quién alguna vez le ha dado un consejo? Porque Él es infinito en su sabiduría. Entonces nosotros a veces queremos aconsejar a Dios, ¿no? Como aquella ocasión cuando se presenta el Señor Jesús a Ananías y dice, oye, ve con Pablo. Ay, Señor, no sabes, déjame decirte, como que andas fuera de noticias. Y a veces nuestras mismas oraciones no alcanzan a entender y queremos darle consejos a Dios. Señor, deberías de hacer esto. ¿Por qué no haces tal cosa? Dice Dios, yo qué necesito de tu consejo, tú cállate y escúchame. Porque tu mente no alcanza a entender mi consejo. Yo soy infinito en esa sabiduría y ese conocimiento. Verso 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? O sea, ¿quién le ha enseñado a Dios? Pues nadie. Dios nos ha enseñado a todos. O sea, Dios se baja a explicarnos a un nivel humano su grandeza que aún pues, se va más allá, ¿no? Pero cuando menos podemos alcanzar algo. Entonces, ¿qué es? Cuando Dios habla me callo. O sea, ¿yo qué consejo le voy a dar andando a Dios si Él es Dios? ¿Qué dirección le voy a dar? ¿Qué recomendación le puedo hacer a Dios si Él es el Señor? ¿Qué le puedo decir? Como aquella ocasión cuando Pedro, muy sabio, inteligente, se acerca a Jesús y le dice, Señor, te voy a dar un consejo, no te mueras.
sea, que no pase eso en ti, no te detengas. Dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no alcanzaba a entender quién era Jesús. Y quería darle consejo. ¿Quién le puede dar un consejo a Dios? Y después me gusta cómo concluye en el verso 18 aquí Isaías y dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? ¿A dónde puedes meter a Dios? Y te decía, ese es el gran conflicto de la humanidad. Antes, cuando no era tan inteligente, porque ahora se supone que tiene más inteligencia, tiene más acceso a la tecnología, ha hecho mucho más cosas, pero el asunto es el mismo. El ser humano quiere meter la imagen de Dios a algo, encuadrarla. Ahora quiere meter a Dios a la ciencia. Quiere explicar la existencia de Dios a través de fórmulas. Quiere explicar la creación del universo cuando Él no sabe ni sabe el fin del universo. ¿Cómo va a poder entonces explicar cómo se hizo el universo? Pero se quiere meter en esos asuntos. ¿Cómo puedo imaginarme a Dios? ¿Cómo te imaginas tú a Dios? Pues el problema que tuvo siempre el ser humano es, yo necesito una imagen de Dios para saber cómo es Dios. Y Dios, ese fue el pleito con Israel todo el tiempo. Dijo, ¿hasta cuándo vas a entender que yo no tengo imagen? Que yo soy Dios, que no tienes capacidad suficiente para moldearme o hacer una imagen de mí. ¿De qué forma me vas a dar? Dice, cuando estuviste en el monte, dice, ninguna figura viste. Vio una luz. La vio como casi explotaba ese Sinaí cuando Dios le estaba hablando, pero dice, no viste nada. Ahora, ¿Dios es una luz? Pues no, porque Él hizo la luz. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Es una luz muy fuerte, muy grande? ¿Es un viejito sentado en un trono? ¿Cómo es? No hay imagen, pero hay una descripción. Dios nos describe sus acciones. Entonces tú no puedes ver a Dios, pero sí puedes saber lo que puede hacer Dios. Y mediante esas acciones, esa descripción, puedes alcanzar a entender un poquito su grandeza infinita y su poder infinito. Nuestro alcance físico o nuestro intelecto actual no puede entender la infinidad de Dios, pero sí podemos conocerle a través de lo que Él dice que puede hacer en nuestra vida. Por ejemplo, te di estas descripciones y es sorprendente, ¿no? Cómo se describe, dices, pues Dios está fuera de toda imagen. O sea, si a Dios le cabe el agua en su mano, en el hueco de su mano, pues ¿qué tamaño tiene? Si el cielo, el universo infinito es su asiento, pues ¿de qué tamaño será Dios? Pues no lo podemos entender, pero sí podemos saber que Dios es mucho más grande que el mismo infinito y cualquier cosa, universo que podamos, o cualquier cosa física que podamos ver en la tierra. Entonces nosotros podemos conocer a Dios, podemos tener comunión con Él, podemos experimentar su poder, un poquito de su poder, pero sí lo podemos experimentar, que para nosotros es muchísimo en nuestra vida, pero no puedes verlo ni entenderlo. Entonces no te pierdas tratando de entender a Dios, mejor conócelo. Conoce lo que sabes de Él, conoce lo que puede hacer por ti, experimenta, acércate a Él, ten comunión con Él. ¿Por qué? Porque eso sí podemos hacer. Después vemos cómo Dios empieza a hablar, y quiero que vayamos a Isaías 42:5. Aquí Dios empieza a hablar y Él dice, bueno, a ver, voy a hablar ahora ya no es el profeta, yo mismo te voy a decir quién soy yo. Y estos es tan solo unos pasajes de cientos de pasajes que hay.
Entonces, en eso debes fijarte. No hacer una imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Es un viejito? ¿O cómo es su trono? O sea, lo que tienes que hacer es, ¿qué hace Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Para que entonces en el entendimiento de su grandeza yo pueda pedir el oportuno socorro. Ve lo que dice Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan por ella. O sea, dice, Dios soy el creador. O sea, ese universo que tú no alcanzas a entender y tus aparatos alcanzan a llegar hasta el final, yo lo creé. Yo lo hice. Y si yo los despliego como si fuera un rollo, los abro como un libro. O sea, entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué puede hacer eso? Me describe su grandeza. Verso 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas antes que salgan a luz, y yo las haré notorias. O sea, la gloria de Dios es incomparable. O sea, no la puedo asemejar, no la puedo pintar, no la puedo describir ni siquiera. Puedo entender la grandeza de Dios, pero no puedo describir toda su grandeza, porque solo conozco un poco de Dios. Y tal es su capacidad de autoridad sobre todas las cosas, que cuando Él dice algo se cumple. Y nadie le puede estorbar en eso que Él dijo. Entonces imagínate, todas estas cosas nos sirven porque si Dios determinó algo lo va a hacer. Por eso sus promesas, y lo dice el apóstol Pablo, todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. O sea, nadie puede estorbar las promesas de Dios. Nadie puede tener en mi vida lo que Dios ha prometido, porque Él lo dijo. Nadie puede estorbarle, porque su autoridad es plena y completa. Y después, algo importante que quiero que veamos. Por último, Isaías 43:11, Él describe algo que hizo por nosotros. Que Él hizo, que no logramos nosotros, no lo hicimos nosotros con nuestras buenas obras, Él lo hizo. Ve lo que le dice desde entonces al pueblo de Israel, todo eso se reafirma en el Nuevo Testamento. Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La salvación del ser humano solo está en Dios. No en sus religiones, no en sus conceptos, no en lo que Él ha inventado. Por eso el Nuevo Testamento reafirma, dice, no hay salvación más que en Cristo Jesús, porque Él es Dios. No hay otra manera. ¿Quién es el que salva a Dios? Es el único. No me puede salvar ni los egipcios, no me puede salvar el conocimiento, no me puede salvar mis buenas obras, no me puede salvar mis buenas intenciones, no. El único que salva es Dios. Y verso 12 que dice, yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora nosotros somos testigos de que Dios nos salvó. ¿Por qué? Por las cosas que podemos tener acceso. Siendo lo que somos, siendo infieles y a veces teniendo errores, ¿qué hacemos? Dios nos bendice. Dios nos prospera, Dios nos escucha. Puedo venir al servicio y Dios me escucha, puedo sentir su presencia. Soy testigo de que Dios me salvó. Que Él es el que salva, que Jesús, su sacrificio, fue efectivo y que por eso ahora yo puedo tener una vida diferente en Cristo. Y puedo tener beneficios y privilegios y accesos que de otra manera no pudiera tener. Verso 13, antes que hubiese día yo era, y no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, quien lo estorbará. O sea, Dios existe desde antes de nosotros. Dios existe en la eternidad, siempre ha existido. Por eso cuando el ser humano quiere entender, bueno, si Dios hizo el cielo y la tierra, bueno, ¿quién hizo a Dios? Pues otro Dios, y ese Dios, ¿quién hizo a ese Dios que hizo a Dios? Pues el tercer Dios. Y así nos podemos ir otra vez al infinito, pero no. Así no se entiende la existencia de Dios. Dios existe y punto. Él no tiene principio y fin. Nosotros somos finitos, estamos en la medida. Dios está sin medida.
Y por último quiero decirte algo acerca de Jesús. Tú no puedes decir, bueno, pero conocemos a Dios en Jesucristo. Podemos tener una imagen de Dios en Jesús. Entonces, ¿cómo te imaginas a Jesús? ¿De ojos verdes o de ojos color miel o de ojos cafés? ¿Con pelo largo, con pelo corto, con barba larga, con barba corta, delgado o fuerte? ¿Cómo te imaginas tú a Jesús? ¿Cómo es para ti el Señor Jesús? Ve lo que dice, quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 16. Esto es lo que explica el apóstol Pablo. Y es verdad. O sea, ¿qué imagen tienes de Jesús? ¿Lo encasillaste en esa que nos han puesto en todas las pinturas medievales? Ve lo que dice el apóstol, 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, el Jesús que resucitó no es de carne, o sea, no tiene una figura específica. Y lo puedes ver ahí en los evangelios, como después de que Jesús habló con ellos, los veía otra vez a los discípulos. Los discípulos no conocían a Jesús, porque la misma imagen de Jesús que podamos encasillar en una silueta hermosa de un ser humano, no es así. ¿Cómo conocemos a Jesús? Por sus atributos, no por su imagen. ¿Qué es lo que tienes que tener en concepto de Jesús en tu mente? No de ese Jesús hermoso físicamente, sino de que Él es el pan de vida, que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vid, que sin Él nosotros no podemos seguir viviendo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Padre eterno, que Él es Rey de Reyes, que Él es el principio y el fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la imagen que tenemos que tener. Porque si tú encasillas a Jesús con una silueta humana, te quedaste corto. ¿Cómo describe el Apocalipsis a Jesús? Cuando tú ves esa descripción de ese ser que viene desde los cielos, no tiene un rostro, no tiene una imagen humana, tiene características de su grandeza. Porque a Dios no lo puedes ver, pero sí puedes conocer sus obras. A Dios no lo puedes entender, pero sí puedes tener comunión con Él. Y ese poquito que Dios refleje de su grandeza en tu vida es grandioso sobre ti. Ese es Dios. Por eso cuando tú te acercas a Dios, cuando tú le estás alabando, cuando tú te estás de rodillas, ¿qué imagen tienes? Tristemente el pueblo de Israel por siglos batalló y dijo, no veo nada. Yo voy me arrodillo, no veo a nadie, necesito ver a alguien. Y entonces se hacía imágenes de plata, de madera, cubiertas con oro. Y se desviaba. Y decía, no, mejor entonces el otro Dios, porque el otro Dios sí tiene una imagen de fuerte. Pero Dios es más fuerte que cualquier imagen que el ser humano pueda hacer. Por eso lo que Dios quiere no es que lo veas, sino que lo conozcas. Que lo conozcas a través de su grandeza, de sus atributos. Que cuando tú dobles tus rodillas sepas, pues Él es Dios. Estoy ante el Dios, creador de los cielos, de la tierra, que las aguas le caben en el hueco de su mano. Entonces te da un concepto diferente. Me dirijo a Jesús en el nombre de Jesús, el que ha sido nombrado Rey de Reyes, Señor de Señores, cuyos ojos son fuego consumidor. Y todo eso que nos describe la Biblia, si te das cuenta, la Biblia no nos describe una foto o una imagen o una pintura de Dios o de Jesús. Nos describe su carácter, nos describe su grandeza, nos describe su poder.
porque es la única manera en que nosotros con nuestra mente finita podamos entender un poco de quién es Él. Te has acercado a un Dios grande. Israel no lo entendió. Israel le falló y acabó en Babilonia. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel también en cautiverio, porque ellos querían una imagen. No busques una imagen de Dios, busca sus características, y para eso necesitas leer la Biblia. Por eso la importancia de leer la Biblia, porque la Biblia te da fe, no para ver una imagen. Mira qué fácil es que te pongan una foto de Jesús. Bueno, ya no leo la Biblia, ya sé cómo es Jesús. O una luz muy fuerte. A mí este es Dios. Bueno, ya no tengo que leer la Biblia, ese es Dios. Es una luz muy fuerte. No, porque eso tampoco te describe nada. Dios es más fuerte que una luz. Jesús es más hermoso que el hombre más hermoso de la tierra. Por lo que es. No por la figura que podamos tener. Ese es el Dios a que tú te has acercado. Por eso nosotros no tenemos imagen. Y de repente tal vez tú ves a otras religiones, es que eso sí tienen una imagen, mira, es que eso sí tienen un objeto, se ponen algo aquí para que les dé buena suerte. Mira, esos tienen ahí su estatua ahí adentro de su casa que los protege y nosotros no tenemos nada. Error. Tú tienes al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que no cabe en ninguno de esos lugares. El universo no es suficiente. Ese es el Dios que te protege. Por eso, ¿qué imagen? ¿Qué imagen puede representar? ¿Sabes lo que debe representar a Dios en tu corazón y en tu mente? La descripción que da la Biblia de quién es Él. Y la comunión, la experiencia que tú puedas tener con Él. Cuando doblas tus rodillas y te acercas, Señor, aquí estoy. Eso es lo más importante, la comunión, y eso es lo que a veces dejamos. Y prefieres mejor andar en comunión con otras cosas que con Dios. Quien te puede ayudar y quien te puede bendecir, Él es Dios. Se nos dijo una y otra vez al pueblo de Israel, lee todo el Antiguo Testamento. No lo entendieron. Y se iban detrás de imágenes. ¿Qué imagen tienes de Dios? De un hombre hermoso. Ese es Jesús para ti, un hombre hermoso. Qué poco entendimiento tienes de Jesús. Jesús es fuego consumidor, Padre eterno, principio y fin, no tiene es eterno. Eso es lo que debo conocer. Dios es una luz enorme, gigantesca. Es más que una luz, porque Él la hizo. Yo te he dicho a veces cuando oro y tengo estos entendimientos, revelaciones de parte del Espíritu Santo, diciendo, me siento una cosita y da miedo, pero por la fe en Jesús me acerco a Dios. Sé que no seré rechazado porque Jesús me perdonó, porque quien salvó fue Dios. No te salva una religión, no te salvan costumbres que puedas hacer, te salva la fe en tu corazón, en lo que Él es, en quién es Él, en que te acerques y tengas comunión con Él, y por ser Dios, le obedezcas en todo lo que te pide. A Dios no lo puedes ver, a Dios no lo puedes entender, pero sí lo puedes conocer y puedes tener comunión con Él. Cierra tus ojos un momento. Dios, una fórmula no me lo puede explicar. La ciencia no puede negarlo, porque está su evidencia en el universo. Tú mismo eres un testigo de la evidencia del poder de Dios al existir. ¿Cómo negar que existes? No lo puedes hacer. Dios es y será eternamente. Comprender muchas cosas de Él, entenderlas, su grandeza no puedo, pero sí puedo conocer su poder,
Puedo conocer su grandeza un poco. Puedo conocer su amor. Puedo conocer su misericordia. Puedo conocer su salvación. Puedo conocer su rescate. Puedo conocer su defensa. Puedo conocer su sanidad. Puedo conocerle en todas esas cosas que Él me otorga en Cristo Jesús. Por eso cuando te acerques a Dios, dice la Escritura, cree que le hay. Cree que existe ese Dios, no un Dios más, no un Dios de una imagen, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso, ¿qué podrá compararse una pulsera roja en tu brazo para protegerte? Cuando el Dios de los cielos te puede proteger. ¿Qué decides creer? Dios se ha revelado a ti. Cree lo que Él dice y tenemos su palabra como guía y tenemos la maravillosa experiencia de conocer a Jesús en nuestro corazón. Señor, gracias por tu pueblo, por el gran privilegio que tenemos de haber sido salvados, de acercarnos a un Dios infinito, inentendible a nuestra mente finita, invisible a nuestro alcance de visión física, pero que se nos ha revelado y se ha manifestado en su grandeza, en su poder y en su amor y misericordia y salvación, y por eso te conocemos. Gracias, Dios, por habernos rescatado. Gracias, Señor Jesús, por haber aceptado ese reto y morir por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por quedarte y seguirnos guiando y consolando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.